La máscara del abuelo. Cuando tenía 13 años, el abuelo empezó a visitarme por las noches. Aunque ya hace muchos años de esto, no dejó de hacerlo hasta hace poco. Como si hubiera sido ayer, recuerdo la primera vez que sucedió. Estaba a mitad de las vacaciones de verano cuando mamá enfermó. En esa época, que mamá enfermara no me preocupaba demasiado. Sucedía con cierta frecuencia y ya me había acostumbrado. Se convirtió en una rutina mensual. Papá iba hasta mi habitación para decir que mamá no se sentía bien y que por esta razón estaría ausente algunos días hasta que mejorara. Después la llevaba a algún sitio en el auto y varios días después pasaba a recogerla. Jamás supe a dónde iba mamá, tampoco lo que la aquejaba. Ocasionalmente regresaba con algunos rasguños en los brazos, pero más allá de eso, todo parecía normal. Cuando papá iba por ella, solía sentarme en la entrada a esperar que volvieran. Reaparecía y me estrechaba en sus brazos. «Te extrañé mucho, gordito», decía siempre mientras me llenaba de besos. «Te amo tanto». Me llamo Jaime, pero desde que tengo uso de razón, mamá me dice gordito. Es el apodo que eligió. Mes con mes se repetía la misma rutina. Mamá enfermaba, se ausentaba unos días y regresaba como si nada hubiera pasado. Sin embargo, ese verano en el que cumplí 13 años, las cosas cambiaron. La rutina se alteró. Esa fue la primera vez que empecé a quedarme con el abuelo. Mi abuelo es un hombre alto, de barba blanca y cabeza rapada. Nació en un estado del norte y todavía conserva el peculiar acento de esa región. Se comunica entre gruñidos. Vive solo en una deteriorada cabaña, al borde de un acantilado. Lo veía muy pocas veces cuando era pequeño y siempre mostró algo de incomodidad cuando lo visitábamos. Me asustaba. Para la época en que cumplí los 13 años, ese miedo infantil había desaparecido. Bueno, eso me decía a mí mismo. La razón principal por la que protesté cuando papá me dijo que me quedaría con el abuelo mientras mamá se reponía era porque no quería irme de casa. Me gustaba estar cerca de mis amigos. Los niños que conocí en el pueblo estarían paseando en bicicleta o escalando árboles. Si me encerraban en la cabaña del abuelo, me perdería de toda la diversión. Papá no lo entendió. No me dio la razón y tuve que ir pese a las protestas. Me dijo que sería bueno para mí pasar algo de tiempo con el abuelo. Me subió al auto y emprendimos el viaje. 45 minutos después, ya estaba parado frente a la puerta de aquella cabaña destartalada, levantando la mano para tocar. Papá ya se había marchado en el auto. Intentaba convencerme a mí mismo de que ya no era un niño y no había nada que temer. Sin embargo, cuando la puerta se abrió y la enorme sombra del abuelo me cubrió, me resultó imposible evitar que el corazón se acelerara en mi pecho. La cabaña del abuelo era antigua, el techo muy bajo y la decoración escasa. La alfombra estaba polillada, una antigüedad que parecía levantar una nube de polvo cada vez que la pisaba. El baño estaba plagado por moho negro. El papel tapiz parecía húmedo y descascarado, al punto que en algunas partes se veía la pared desnuda. Entrar en aquel lugar se sentía como ingresar a una caverna. La habitación donde me quedaría no era mucho mejor. Se encontraba en la parte posterior de la cabaña y solo contaba con 3 muebles. Una cama individual en una esquina, un armario en ruinas y una cómoda de roble. Recuerdo que se me hizo un nudo en la garganta en el momento que los vi. Aunque parece extraño,
Puedo recordar estos detalles en la cabaña del abuelo con bastante claridad. Sin embargo, mis recuerdos sobre lo que hice durante mi estancia son algo confusos, sobre todo los de la primera visita. Creo que, básicamente, procuramos dedicarnos a nuestros asuntos. Mientras el abuelo veía televisión o leía en la sala de estar, yo pasaba el tiempo en la habitación con el teléfono. Aprovechaba al máximo aquella única barra de señal 4G que llegaba a la cabaña. No recuerdo haber hablado mucho con él, y tampoco hacer cosas juntos. Esos recuerdos aparecen borrosos en mi memoria. Lo que sí recuerdo a la perfección son las noches, sobre todo la primera. Le dije al abuelo que estaba cansado y me retiré a dormir muy temprano. Respondió con un gruñido. Ya en la habitación, pasé algo de tiempo en YouTube y Snapchat antes de quedarme dormido. Me desperté en algún momento de la noche. La cabaña estaba silenciosa. Lo único que escuchaba era el susurro del viento entre las ramas del abedul en el jardín trasero. Y nada más. El brillo de la luna se filtraba por un hueco en las cortinas. Me incliné para tomar el teléfono y vi que el reloj marcaba las 2:10 de la mañana. Por alguna razón, estaba en total vigilia. Parecía que el corazón se me quería escapar del pecho y un sudor frío escurría por mi frente. Fue como si acabara de despertar de una pesadilla. Y si la tuve, no podía recordar nada. Intenté relajarme, volví a recostarme y dejar que el sueño se apoderara de mí nuevamente. Pero en la cabaña del abuelo, relajarse era algo complicado. Al principio solo escuchaba el árbol al otro lado de la ventana, pero mientras intentaba acomodarme sobre la almohada, observando en la oscuridad, empecé a escuchar otros sonidos. El suave rechinido en el piso de madera, golpecitos, un traqueteo incesante que, supuse, provenía de las tuberías en la pared, y otra clase de ruidos que resultaban mucho más complicados de ubicar. En cierto punto, me pareció escuchar un tenue resoplido proveniente del jardín trasero. Parecía de un animal. Pero cuando me senté sobre la cama y orienté el oído, lo único que pude percibir fue el viento. Contrólate, me dije a mí mismo. Ya tienes 13 años, no eres un niño. Era mucho más fácil decirlo que hacerlo, pero eventualmente lo conseguí. No supe el tiempo que me recosté con toda esa oscuridad alrededor, pero eventualmente el cansancio volvió a vencerme. Mi mente empezó a apaciguarse. Lentamente me fui dejando llevar. De repente, un sonido extraño fuera de la habitación reanudó mi estado de vigilia. Un crujido suave e intencional, nítido y claro en la oscuridad. Me di la vuelta en la cama, procurando no hacer ruido. El corazón golpeaba fuerte dentro de mi pecho. Saqué la cabeza de las cobijas lentamente, intentando acomodarme para observar. Finalmente, pude ver la puerta de la habitación, y tan pronto como lo hice, sentí que volví a tener 5 años de edad, cuando la manija empezó a girar. Entrecerré los ojos. No sé qué pasaba por mi mente en ese instante, pero mi primera reacción fue volver a una técnica antiquísima: fingir que estaba dormido, aparentar que no me daba cuenta. A través de una pequeña rendija entre mis párpados, estaba al tanto de lo que sucedía en ese lugar. Aunque la escena se había vuelto borrosa y oscura, procuré mantenerme lo más quieto posible y sostener una respiración normal. Pasaron varios segundos y no pasó nada. Los sonidos se habían ido. Después, justo cuando empezaba a convencerme de que todo había sido producto de mi imaginación, la puerta se abrió. Aunque no pude verle el rostro, su altura lo delataba. Era el abuelo.
de pie en el marco de la puerta. Se mantuvo completamente quieto, respirando pesadamente mientras llenaba la altura de la entrada. «Te está vigilando», me dije. «Solo vino a revisar que todo estuviera bien. Eso es todo». Pero, mientras intentaba arraigar este pensamiento en mi cabeza, observé algo que me heló la sangre. Una cosa que me sumió en un respiro profundo y provocó que mi cuerpo se tensara bajo aquellas sábanas. La silueta de la cabeza del abuelo estaba mal, completamente mal. Incluso en la oscuridad y con la visión distorsionada, era evidente que algo andaba mal. La silueta presentaba protuberancias en lugares extraños, una serie de bultos en la mitad inferior de su rostro que me resultaban inexplicables. Abrí los ojos un poco más para distinguir mejor la escena, y lo que vi provocó que el miedo se arremolinara en mi pecho. El abuelo llevaba una máscara negra. Le cubría la mitad inferior del rostro, dejando libres aquellos ojos que no dejaban de observarme. La máscara cubría perfectamente boca y nariz, con diversas correas que se extendían por las mejillas hasta la parte posterior de la cabeza. Se parecía a esas máscaras para la contaminación que se usan en las grandes ciudades. Cerré los ojos por completo. Me enfoqué en mantener la respiración. Inhalar, exhalar y después volver a inhalar, tranquila y lentamente. Mantuve los oídos atentos al sonido de las pisadas del abuelo en el piso de la habitación, pero jamás sucedió. Tras algunos minutos, escuché el tenue chirrido en las bisagras de la puerta y unos pasos alejándose en el corredor. Jamás hablamos sobre esto. Nunca cuestioné al abuelo, y él tampoco dijo nada al respecto. Tampoco se lo conté a nadie más. Pensé en decirle a mamá o papá tras aquella primera vez, pero al final guardé silencio. Simplemente estaba contento de regresar a casa, pero sobre todo porque para ese entonces el episodio había adquirido la calidad de una extraña pesadilla que apenas podía recordar. Era capaz de imaginarlo, pero el miedo se había ido por completo, como si me lo hubiera contado alguien más. Sin embargo, la tranquilidad no perduró demasiado. Un mes después, mamá volvió a enfermar y regresé a la cabaña del abuelo. Esta vez protesté con mayor firmeza. Sin embargo, papá no cedió. Me dijo que dejara mi egoísmo de lado y le proporcionara a mamá algo de espacio para su recuperación. No me veía mientras lo decía. Una vez más, cuando me quedé en la cabaña del abuelo, él me visitó en la habitación. Se detuvo bajo el marco de la puerta. Portaba aquella misma máscara negra. Jamás me tocó ni nada. No quiero que supongas eso. Esta historia no es de esa clase. Simplemente se paraba en la puerta de la habitación, justo al borde de la luz de la luna, y me observaba fijamente. Después, simplemente se retiraba. Este ritual se repetía durante cada una de mis visitas. Sucedió cada mes durante los últimos 3 años. Fue hasta ayer que supe la verdad, cuando finalmente logré encajar todas las piezas en su lugar. Cuando estaba por cumplir los 16 años empecé a enfermar. Me sentía cansado y débil, sin energía. Todo el tiempo tenía hambre. Los músculos y los huesos me dolían constantemente y unas extrañas erupciones me salieron por todo el cuerpo. Era verano, así que no había escuela y me quedaba todo el día en la cama, entrando y saliendo del sopor, soñando. Los sueños eran tan vívidos como extraños. Solía verme corriendo por el bosque durante la noche, corriendo desesperadamente. La luna
Iluminaba un cielo púrpura y me enfocaba como un reflector. Y al final del sueño, llegaba hasta un claro. Ahí encontraba la cabaña del abuelo, justo cuando la puerta principal empezaba a abrirse. Despertaba sudando frío. Ayer por la tarde, papá me visitó en la habitación. Llegó y se sentó en mi cama. Me dijo que mamá también estaba enferma y debía alejarla durante unos días. Me insistió en que guardara mucho reposo. Sin embargo, cuando le pregunté el momento en que regresaría a casa, me dijo que no sabía. Varios días, como mínimo. Dijo que volvería cuando mamá se pusiera mejor. Mientras tanto, el abuelo vendría a cuidarme. En ese momento finalmente exploté. Estaba muy débil como para enojarme con él, pero hice mi mejor intento. Grité y lloré. Le dije que no quería al abuelo. Solo quería que mamá y él se quedaran a mi lado. Lo acusé de abandonarme todo el tiempo. Le dije que lo odiaba. Solo se acomodó en una silla al lado de mi cama y observó. Me escuchaba sin decir una sola palabra. Aquel hombre se veía tan cansado y viejo como nunca antes lo había visto en el pasado. Y cuando finalmente terminé, con la garganta tan irritada que no pude chillar más, papá se dirigió a mí. Empezó una conversación que nunca olvidaré. Sé que no comprenderás las razones que me obligan a hacer esto ahora, pero pronto lo sabrás. El abuelo te lo explicará todo. Suspiré y me arrojé sobre la almohada. Estaba exhausto. No quiero que el maldito abuelo me explique nada, papá. Te quiero a ti. Lo sé, Jaime, pero no puedo quedarme aquí. No ahora. No es seguro para mí. Abrí completamente los ojos y empecé a verlo. Un sentimiento de preocupación se apoderó de mí. ¿Qué quieres decir con que no estás seguro? ¿Lo que tengo es contagioso o algo así? No, para nada, respondió sacudiendo la cabeza. No se trata de eso. Es solo que en ciertos días del mes tengo que... Suspiró y me miró fijamente. Sacudió su cabeza una vez más. Es mejor que el abuelo te lo explique todo, Jaime. Mamá también te ayudará cuando regrese. Quizá yo sepa más sobre esto que otras personas, pero no estoy seguro. No como ellos. Un impulso por tomarlo y sacudirlo se apoderó de mí. No lograba comprender nada de lo que me decía. ¿Qué necesitan explicarme?, le dije. ¿Podrías decirme qué carajos está sucediendo? Papá suspiró una vez más. Se levantó de la silla y se dirigió a la ventana de mi habitación. Luego, echó un vistazo entre las cortinas. Esta noche habrá luna llena, dijo tras una breve pausa. Ni siquiera ha oscurecido y ya puedo sentirlo. Su vista se perdió en el horizonte durante algunos instantes y después retrocedió. Me miró cara a cara. Jaime, sabes que mamá se debilita cada mes, ¿cierto? ¿Te has dado cuenta que se ausenta hasta que se recupera, verdad? Claro, por supuesto que lo sabía. Bueno, la razón por la que se aleja es porque padece esta extraña condición. Emerge de vez en cuando y es muy difícil predecir el momento en que aparecerá. Es lo único que sabemos. A su edad, ella puede... Bueno, a tu madre se le dificulta hacer ciertas cosas. Le resulta complicado actuar de cierta manera. ¿Qué condición tiene? Tu abuelo te lo explicará mejor que yo. ¿Por qué él me explicaría esto? ¿No puedes simplemente decirlo y ya? Porque él también lo padece. No puedo entender por qué tú no... Hice una pausa al terminar de procesar lo que papá acababa de decir. Espera, ¿dices que el abuelo también la tiene? Papá asintió.
Momentos después, se sentó al final de mi cama. Se pasó una mano por el pelo. Es algo genético, Jaime. El abuelo la padece. Mamá la padece. Y tú también. Lo miré con desconcierto, con cierta negativa a lo que acababa de escuchar. Yo tengo... Sí, la tienes. No es algo precisamente malo, pero debe manejarse con cuidado. Tu abuelo ha vivido mucho tiempo con ella y sabe todo sobre el tema. Te resultará de mucha ayuda. Los latidos de mi corazón hacían eco en mis oídos. Repentinamente, una serie de pensamientos y recuerdos presionaban en los márgenes de mi conciencia como perros rabiosos. Los hice a un lado y me concentré en papá. ¿Es por eso que me envías a esa cabaña cada mes? ¿Él podría ayudarme con lo que sea que padezco? Papá me miró con ojos de tristeza. No fue idea mía, dijo al poco rato. Tu madre dijo que sería lo mejor. El abuelo estuvo de acuerdo. Cuando crezcas, sería bueno que pasaras tiempo con los más ancianos de... Como te dije, tu abuelo te lo explicará. Reprimí un nuevo impulso por gritarle. Todavía no lograba comprender de lo que hablaba, y aunque mi mente consciente no entendía, algo empezaba a fastidiarme. Las imágenes y los recuerdos parecían arremolinarse en mi cerebro, fuera del foco de atención, como los monstruos que acechan alrededor de una fogata. Dices que no es seguro para ti, le dije tras un largo silencio. Cuando mamá se enferma, dices que no puedes estar cerca de ella. Papá asintió con la cabeza. ¿Y qué pasa con el abuelo? ¿Es seguro estar cerca de él? Papá intentó abrir la boca, pero inmediatamente la cerró. Frunció el ceño. Tu abuelo es mucho más hábil lidiando con los síntomas, respondió eventualmente. Ha tenido mucho más tiempo para adaptarse que tu madre, pero no creo que sea seguro. No del todo. Entonces, ¿por qué yo estaría seguro? Exploté. ¿Por qué me envían con él cada mes? Fue por eso que me contagié de esta maldita cosa. No, ya te dije que es genético. Naciste así. Además, el abuelo jamás te lastimaría. Tomamos precauciones extras para las peores noches. Le insistí mucho en eso. Nos aseguramos de que nunca... De repente, la voz de papá se fue perdiendo en la distancia. Esas cosas que habían rondado mi mente lograron acercarse lo suficiente como para que pudiera verlas. Emergieron de las sombras y fueron eliminadas por las ramas. Finalmente, expuestas. Una avalancha de imágenes y recuerdos invadió mi cabeza en un tris. Recordé todas esas ocasiones en que mamá regresó a casa con los brazos llenos de rasguños. Recordé ese sueño en el que corría por las noches a través del bosque. Recordé al abuelo, parado en la puerta de mi habitación en la cabaña, con la máscara negra que le cubría el rostro. En ese momento, comprendí algo que nunca antes había entendido. Una cosa que me llenó de una repugnante combinación de terror y emoción. Aquella cosa que cubría el rostro del abuelo no era una máscara después de todo. Se trataba de un bozal. Habían transcurrido varias horas desde que papá se llevó a mamá. Me quedé en la cama, observando el cielo claro desvanecerse hasta convertirse en un manto negro, fascinado por el brillo de aquella luna que se hacía cada vez más intensa. Hora y media después, supe que el abuelo estaba llegando cuando las luces de su camioneta irrumpieron en el camino de entrada.
Fui invadido por una mezcla de miedo y emoción, exactamente como lo había sentido mientras hablaba con papá momentos antes. Para el momento en que el abuelo ingresó a la habitación, ya había preparado lo que parecían cientos de preguntas. El abuelo se acomodó en una de las esquinas de mi cama. La superficie del colchón cedió bajo su peso. Entonces, no eres un hombre lobo, ¿verdad? Le cuestioné mientras buscaba su mirada. Sus ojos azules, brillantes e inmutables, respondieron. Tras observarme fijamente por unos instantes, miró hacia otro lado y suspiró. No es un término que emplearía, susurró. Supongo que hay ciertas similitudes con eso que estás pensando, pero también muchas diferencias. No es como en las películas. Pero tú, nosotros, lo que sea que nos suceda, ocurre cuando hay luna llena, ¿cierto? Pues sí y no. No precisamente. El abuelo frunció el ceño e hizo una pequeña pausa. Observaba fijamente el edredón, como si en ese lugar fuera a encontrar las respuestas. De la nada, soltó una carcajada gutural. Su rostro dibujó una sonrisa casi de vergüenza y después sacudió la cabeza. Ya pasé por todo esto con tu madre, pero no soy bueno explicándolo. De cierta forma es como irse quedando dormido, sumergirse en un sopor, entre el sueño y la vigilia. Puedes hacerlo cuando se te plazca, pero resulta más fácil cuando estás cansado. Y si el cansancio es mucho, prácticamente resulta inevitable. Observé al abuelo. Intentaba descifrar lo que acababa de decir. Seguramente vio una profunda confusión en mi rostro. Disculpa, mi hijo, no me estoy haciendo entender. Lo que quise decir es que podemos cambiar en el momento que lo deseemos. Aquellos más viejos que han vivido con esto durante muchos años tienen la capacidad de hacerlo en cuestión de minutos. Pero hay ciertas épocas del mes, es decir, cuando tenemos luna llena, en que resulta mucho más fácil el cambio. De la misma forma que cuando estás agotado, y precisamente por las noches, es cuando el cambio resulta, bueno, puede ser más difícil de controlar, incluso cuando eres un viejo como yo. El abuelo me sonrió, pero no devolví el gesto. Intentaba procesar todo lo que me había dicho, integrarlo en un solo concepto. Una nube de preguntas invadió mi cabeza y no sabía cuál lanzar primero. Entonces, cuando haces el cambio, exclamé tras un instante. Cuando haces el cambio, ¿en qué nos convertimos? ¿Qué apariencia tenemos? Bueno, tú... Sus palabras fueron interrumpidas por un automóvil que pasaba por la carretera. Las luces iluminaron el exterior de mi habitación y después se apagaron. El sonido de un motor inundó el lugar, desvaneciéndose a medida que ganaba distancia. Cuando regresé a ver al abuelo, lo encontré de pie. Se acercó a la ventana y frunció el ceño en aquella penumbra. Sabía que deberíamos hacer esto en la cabaña, murmuró entre dientes. Fue muy estúpido de mi parte venir hasta acá. ¿Abuelo? ¿Qué? ¿Qué quieres decir? ¿Por qué es estúpido? El abuelo regresó a verme. En su frente se observaban unos surcos profundos. No es nada de lo que debas preocuparte. Simplemente quería que fueras a la cabaña, pero el bastardo y terco de tu padre no quiso. Dijo que estabas muy enfermo. ¿Qué hay de malo con que vengas aquí? Es peligroso. Nada más. El rostro del abuelo ya no mostraba signo alguno de empatía o felicidad. Si vas a aprender sobre todo esto, es lo primero que debes de saber. Es peligroso. Es una lucha permanente por mantenerte oculto, y no llegarás a mi edad sin haberte hecho de enemigos. Miré más allá del abuelo, en la oscuridad que reinaba fuera de mi ventana. Observé el brillo de la luna. Todavía sentía dolor,
pero la descarga de adrenalina había amortiguado lo peor. De repente, me di cuenta de que nunca antes había visto al abuelo fuera de su cabaña. ¿Qué clase de enemigos?, le pregunté. ¿Hay personas detrás de ti? El abuelo dejó escapar otra carcajada, aunque esta vez de ironía. No solo detrás de mí, respondió. De todo el clan. Siempre hay alguien. Cazadores en busca de un trofeo, grandes compañías, gente que mataría por tu piel, el gobierno. Hacemos lo mejor que podemos para mantener todo en secreto, pero no es suficiente. Las personas ven cosas y hablan. Siempre nos descubren. De repente, el abuelo extendió un brazo y cerró las cortinas de la ventana. El brillo de la luna quedó totalmente bloqueado. Se puso al final de mi cama, observándome fijamente. Si tenemos que hablar, lo haremos allá abajo, gruñó. No me quedaré aquí como tu niñera monstruo. Se dio la vuelta y salió de la habitación antes que tuviera oportunidad de responderle. Nos sentamos en la sala, cara a cara. El abuelo se acomodó en un sillón próximo a la puerta principal, yo en el sofá. Todas las cortinas estaban cerradas. La bombilla de la parte superior de la sala iluminaba de amarillo el lugar. Una llovizna se había desatado en el exterior y acariciaba el cristal de las ventanas. Ocasionalmente, un automotor transitaba por la carretera, momento en que el abuelo mostraba signos de tensión. Eran mínimos, intentaba ocultarlos, pero me daba cuenta. Aún me sentía mal. Todo mi cuerpo dolía y la piel me picaba. Una sensación de debilidad me invadía. Sin embargo, hice mi mejor esfuerzo para dejar todo eso de lado. El miedo, adrenalina y emoción se concentraban en mi estómago. Tenía ganas de preguntar al abuelo por la máscara y el motivo de que no la llevara puesta. Sin embargo, temía que se enojara como lo hizo en mi habitación. Por eso hice otra pregunta. ¿A dónde va mamá?, le dije. Quiero decir, cada vez que se aleja, ¿a dónde va? Se queda con un par de amigos míos, respondió el abuelo. Viejos amigos, miembros del clan. También viven en el mismo bosque que yo, a unos 10 kilómetros de la cabaña. Ellos me ayudan con ella. Me ayudan a mostrarle cómo se hace. ¿Y por qué no puede quedarse? ¿Por qué no hace lo mismo que tú? El abuelo posó sus grandes ojos azules sobre mí. Se llevó una mano al mentón y se rascó la piel bajo la prominente barba canosa. Lleva mucho tiempo controlar el cambio, contestó tras unos momentos. He vivido con esto por años, e incluso así, tu padre aún quiere que me ponga esa cosa en la cara cuando estoy cerca de ti. Es para bloquear el olor en las peores noches. El abuelo sacudió la cabeza. No lo necesito, y me molesta que él piense que es así, pero se lo permito. Lo dejo pasar porque él ha visto a tu madre cuando se convierte, y sabe perfectamente lo terrible que puede llegar a ser. ¿Qué tan malo es? El abuelo se disponía a responder, pero en ese preciso instante se escuchó otro automóvil en la distancia. Hizo una pausa, enfocándose. El motor se volvía más ruidoso. Momentos después, vi unas luces sobre las ventanas de la sala. El sonido del motor aumentó cuando pasó justo al lado de la casa. Podía escucharse el chapoteo de los neumáticos mientras se deslizaban por el asfalto mojado. El escándalo se desvanecía mientras avanzaba por el camino, y de repente se apagó. El abuelo estaba congelado. Su rostro evidenciaba un profundo estado de concentración. Tras un instante, ladeó su cabeza a uno de los costados. Creo que buscaba el sonido del motor volviendo a arrancar. No sucedió. Yo tampoco lo hice, y no logré escuchar la marcha. Afuera reinaba el sonido de la lluvia, que se hacía cada vez más intensa. El viento parecía apresurado mientras pasaba por la casa, produciendo un tenue susurro al atravesar los árboles en el jardín.
Probablemente sea uno de los vecinos, abuelo, le dije. Creo que el auto. Me callé al instante que el abuelo levantó su mano. Sacudió su cabeza. Los surcos en su frente se habían vuelto tan profundos que parecían recortes. No, murmuró tras una pausa. Alguien viene. De repente, un escalofrío recorrió mi espalda. No había razón para que sintiera miedo, pero la tensión en el rostro del abuelo resultó contagiosa. Enfoqué las orejas hacia el origen del ruido, pero seguía sin escuchar nada. Solo lluvia. Abuelo, no es nada, susurré. No hay nadie allá. La puerta del jardín crujía mientras se abría. El sonido era suave, pero nítido. El familiar chirrido de las bisagras oxidadas se sobrepuso al sonido del viento y la lluvia. La piel se me erizó con una sensación desagradable y el corazón empezó a acelerar. El abuelo ya se había parado. Con mucha cautela y sin hacer ruido, se desplazó hasta la puerta de entrada de la sala. A diferencia de la cabaña del abuelo, nuestra casa está ordenada. Sin embargo, sigue siendo una construcción antigua. El techo es bajo. Por eso, cuando se paró justo al lado de la puerta principal, el abuelo tuvo que agacharse. De otra forma, su cabeza habría golpeado arriba. La puerta de entrada era más pequeña que él, pero sus ojos se mantenían fijos sobre la ventana de cristal esmerilado, justo en el centro. Cuando intenté levantarme del sofá, el abuelo volvió a extender su mano para indicarme que me quedara donde estaba. Segundos después, unos pasos hacían crujir nuestro camino de grava. Contuve la respiración. Cada centímetro de piel se me erizó. También me enfoqué en la pequeña ventana de la puerta principal, esperando a ver movimiento del otro lado. Mientras tanto, intentaba convencerme de que no había nada que temer. Quizás se trataba de papá, que había regresado por algo que olvidó. Resultaba un poco extraño que no estacionara el auto justo fuera de la casa, pero seguramente tenía una explicación. ¿O no? ¿Quién más podría merodear en nuestra propiedad? Todas esas suposiciones se apresuraron en mi mente cuando una sombra se dibujó del otro lado de la ventana de la puerta. Una silueta en la oscuridad. Contuve la respiración una vez más, sintiendo que el corazón golpeaba en mi caja torácica como un puño. Por un momento, todo quedó en completo silencio. Después, una mano golpeaba desesperadamente la puerta una y otra vez. «Hola, ¿hay alguien en casa?» Era voz de un hombre. Nadie que pudiera reconocer. «Hola, ¿podrían ayudarme? Vi una luz encendida». El abuelo se mantuvo completamente quieto. Mientras observaba la puerta, su rostro parecía inmutable. El hombre insistió con más fuerza. Momentos después, el sujeto volvió a hablar. Su voz parecía próxima al pánico. «Por favor, si hay alguien, ¿me permitirían utilizar su teléfono? Nuestro auto se descompuso y no tenemos señal. Por favor, mi esposa no se encuentra bien». El abuelo dudó por un momento. Después extendió la mano y abrió la puerta. Desde el lugar donde estaba sentado, no podía ver al sujeto en la entrada, pero escuchaba todo con claridad. «Muchas gracias. Siento causarle molestias, pero esto se ha vuelto una pesadilla. Nuestro auto se descompuso a unos metros de aquí y mi esposa no se siente bien. Tiene 8 meses de embarazo y nos dirigíamos a la ciudad vecina a visitar a unos amigos, pero el teléfono no tiene señal. Tomé lo que creía que era un atajo, lo que fue algo estúpido, y después se encendió esta luz de advertencia en el tablero hace unos minutos y...» Observé el rostro del abuelo mientras el hombre hablaba sin parar. Su expresión era difícil de interpretar. Sin embargo, me pareció que algo de toda aquella tensión que tenía momentos antes había desaparecido. Si tiene un celular o una línea fija, me sería de mucha ayuda». El hombre continuó. «Así puedo hacer una llamada rápida al seguro y no le daré más molestias. Siento mucho haberlo molestado. De verdad». «¿Qué es eso en tu mano?»,
preguntó el abuelo con una voz ronca que minimizó el balbuceo del hombre. Observé su rostro, pero su expresión se mantenía igual. Oh, esto es un walkie-talkie, respondió el hombre. Siempre me preocupa la seguridad. De hecho, me preocupa más de lo debido. Mi esposa dice que soy un paranoico. Cierta ocasión nos quedamos sin gasolina en el medio de la nada y desde entonces cargo con un par de estos, un botiquín de primeros auxilios y algo de ropa extra. Ya sabes, por si acaso. Nunca se sabe cuándo estas cosas podrían ser útiles. De hecho, eso me recuerda... Guardó silencio por un instante. Segundos después, escuché un pitido. Hola, cariño. Soy yo, dijo el hombre. Un buen hombre calle abajo acaba de abrir la puerta. Le llamaré al seguro y regresaré pronto. ¿Está bien? Cambio. Tras un instante, un tono de voz femenino afectado por la interferencia respondió. Está bien, pero apúrate. No me siento nada bien. Tim, cambio. Así será, cariño, lo prometo. Hubo un momento de silencio y luego el abuelo suspiró. Mostraba algo de hartazgo, pero cualquier señal de tensión se había esfumado de su rostro. Bueno, entra entonces. Puedes usar el teléfono, pero será mejor que sea rápido, pues mi nieto tampoco se encuentra bien. Se quitó de la entrada. Instantes después, el hombre ingresó a la sala. Cualquier remanente de miedo desapareció en el momento que lo vi. Su estatura apenas superaba el ombligo del abuelo. El poco cabello que le quedaba estaba completamente pegado a su frente a causa de la lluvia, y sus gafas cubiertas por gotas de agua. La gabardina escurría sobre la alfombra. Apenas me vio, levantó nerviosamente la mano para saludarme y empezó a balbucear nuevamente. Hola, soy Tim. Siento molestarlos. Solo necesito hacer una llamada rápida y miré. Mi esposa y yo estamos atravesando por una pesadilla. Realmente. El abuelo empujó su teléfono celular a las manos del hombre, cortando su discurso sin clemencia alguna. Aquí tienes. Puedes usar este. Perfecto. Muchas gracias. Tim observó al abuelo con los ojos llenos de gratitud. Seré breve. Lo prometo. Toca algunas veces la pantalla del teléfono y después se lo lleva al oído. Me sonrió y le devolví el gesto. El abuelo se mantuvo cerca de él, observándolo. No dijo nada ni me miró. Tras algunos segundos de espera, Tim empezó a hablar. Hola, es Tim Farris. Sí, creo que necesitamos que alguien venga y nos ayude. Temo que... Sí, tuvimos problemas con el automóvil. Estamos cerca de... El balbuceo incesante de Tim no paraba. Tras un minuto de conversación, sacó una tarjeta de su billetera y empezó a dictar unos números. Tomé conciencia nuevamente del dolor que me afectaba el cuerpo. La adrenalina ya había desaparecido y ahora experimentaba una sensación de vacío en el estómago, como si no hubiera comido nada. La piel me picaba y resistí el impulso de rascar mis brazos. Procurando distraerme, observé al abuelo. De pronto parecía muy incómodo. Estaba en el mismo sitio que antes, observando a Tim, pero no dejaba de mover los pies, como si le resultara imposible mantenerse quieto. Se pasaba constantemente la mano por la barba y sus ojos se mantenían fijos sobre el hombre que hablaba por teléfono. Cuando Tim colgó el teléfono y lo devolvió al abuelo, experimenté una sensación de alivio. Genial, enviarán a alguien pronto, dijo Tim, y llamará nuevamente en 5 minutos para confirmar unos datos. Lo siento otra vez, pero ¿creen que podría quedarme a esperar la llamada? El abuelo respondió con un gruñido. Tim se volvió hacia mí y sonrió. ¿Y cómo dices que te llamas, amigo? Tu abuelo mencionó que no te sentías bien. Asentí. Soy Jaime. Creo que tengo gripe. Tim frunció el ceño y asintió con la cabeza. ¿Qué cosa más molesta? Entonces, ¿están solos en casa?
¿Papá y mamá salieron? Iba a responder, pero me detuve buscando la mejor manera de decirlo. No podía decir a un desconocido dónde se encontraban mamá y papá, pero al mismo tiempo no podía ignorar la pregunta. Observé al abuelo. Estaba frunciendo el ceño con el teléfono en la mano. No estaba escuchando. Ellos salieron esta noche, respondí al poco tiempo. Fueron a una cena en el centro de la ciudad. Oh, qué bien, muy bien. Bueno, ojalá que su auto sea un poco más confiable que el mío, ¿no? Estarán afuera toda la noche, ¿verdad? Tim me sonrió. Fuera de la casa, el viento soplaba con mayor intensidad. Unas gotas gordas de lluvia golpeaban la ventana con furia. Abrí la boca sin saber muy bien lo que iba a responder. Pero antes de que tuviera oportunidad, el abuelo me interrumpió. Tu llamada nunca sucedió. ¿Qué? Exclamó Tim mientras volteaba a ver al abuelo. La llamada que acabas de hacer no se hizo. Disculpe, ¿qué quiere decir? Los enormes ojos del abuelo se posaron fijamente sobre Tim. Empezó a observarlo sin parpadear. Lo que quiero decir es que la llamada que hiciste solo duró 3 segundos. Está justo aquí, en el historial. Marcaste un número. Después, colgaste casi de inmediato. ¿Por qué? Oh, lo siento. Yo no... respondió Tim con desconcierto. Sus ojos iban del rostro del abuelo al teléfono que tenía en su mano. Es extraño, dijo tras un instante. Quizás sea algún error. Definitivamente hice esa llamada. Quizá el teléfono no lo registró correctamente. Bueno, ¿estás seguro de que revisaste bien? Sé exactamente lo que estoy viendo. La llamada no se hizo. Lo que significa que fingiste hablar con otra persona y quiero que me digas por qué. Tim observó al abuelo. Abrió la boca, pero no dijo nada. El viento parecía aullar, cortado por los aleros de la casa. La lluvia seguía intensificándose. Hubo un instante en que todo se quedó quieto y el único ruido que pude escuchar era el latido de mi corazón. Después, todo sucedió en un instante. Tim se llevó el walkie-talkie a la boca y presionó el botón. Retrocedió por la sala hasta la puerta principal, gritando por el aparato mientras se movía. ¡Ahora! ¡Entren ahora! ¡El niño también está aquí! La mano del abuelo salió disparada y le arrebató el walkie-talkie al desconocido. El aparato se estrelló contra una pared y cayó en la alfombra, donde crujió y quedó en silencio. El abuelo se movió con una destreza increíble. Acortó la distancia entre él y Tim de un solo paso, apoderándose de la cabeza de aquel hombre con sus 2 manos. Las gafas de Tim resbalaron de su cara. Empezó a gritar. El sonido cesó cuando el abuelo giró ambas manos bruscamente hacia la derecha, rompiéndole el cuello con un movimiento impecable. Soltó la cabeza y Tim se desplomó en el suelo. Afuera, escuché el sonido de un motor arrancando a la distancia. El abuelo regresó a verme. Sus ojos azules resplandecían en la oscuridad. ¡Arriba! Tenemos que salir de aquí. Me quedé en el sofá, paralizado. Mi mente luchaba por procesar lo que acababa de ver. El abuelo no perdió el tiempo. Con apenas 2 pasos, acortó la distancia entre nosotros y me levantó, llevándome casi a rastras desde la sala hasta la puerta principal. Solo llevaba los pantalones del pijama y una playera. Iba descalzo. Toda clase de protesta y pregunta eran automáticamente ignoradas por el abuelo. Pasamos sobre el cuerpo inerte de Tim, y antes de alcanzar la puerta principal, observé su rostro inexpresivo, salpicado por la lluvia, sin las gafas, y los ojos con una expresión de terror. El abuelo abrió la puerta y emprendimos la huida en aquella penumbra. La lluvia nos envolvía. Quedé empapado casi de inmediato. La tela de la playera se me pegó al cuerpo como una segunda piel. El viento no dejaba de aullar en el jardín. Era un sonido tan fuerte que parecía sobreponerse a todo lo demás. En medio del escándalo,
Intenté ubicar el sonido del motor del auto que había arrancado momentos antes, pero me fue imposible. Las piedras se me clavaban en las plantas de los pies a medida que atravesaba el camino de grava. Hice unas muecas de dolor. El corazón no dejaba de latir con fuerza dentro de mi pecho, como nunca lo había hecho. Tenía ganas de saber lo que estaba pasando, quién era el hombre que acababa de morir, pero el abuelo no tenía tiempo para eso. Todo sucedía extremadamente rápido. En unos cuantos segundos, habíamos atravesado el jardín y alcanzado la carretera. Ramas y arbustos se estrellaban por todo nuestro cuerpo mientras nos desplazábamos. Me sentía completamente entumecido. El abuelo me tomó del brazo y tiró hacia la izquierda, en dirección a su camioneta. Toda la calle estaba completamente vacía, sin indicios de algún otro vehículo. El abuelo buscó las llaves en los bolsillos de su pantalón y las dejó caer por las prisas. Maldijo y se inclinó para recogerlas. Me empujó al asiento del copiloto. Corrí y abrí la puerta mientras él aún estaba fuera. Sin embargo, observé algo inusual sobre su pecho. Un pequeño punto rojo brillante. ¡Abuelo! Aunque me ignoró durante todo el recorrido, esta vez se percató del peligro. Quizá fue el tono con el que se lo advertí. Sin regresar a verme, se agachó casi por instinto, y una fracción de segundo después, un sonido agudo superaba el aullido del viento. El espejo retrovisor de la camioneta voló en 1000 pedazos. «¡Maldición!», dijo el abuelo con un grito ronco. «Métete en la camioneta y agáchate». Rápidamente entré al auto y cerré la puerta. Me quedé en cuclillas. Instantes después, el abuelo también subía y metía las llaves en el encendido. El segundo disparo llegó cuando el motor arrancaba. Rompió la ventana trasera de la camioneta y salió por el parabrisas frente a nosotros. El abuelo sacó el freno de mano y metió los cambios cuando sonó el tercer disparo. Escuché el zumbido en la oscuridad, pero no nos alcanzó. El abuelo pisó a fondo el acelerador. La camioneta levantó una buena cantidad de polvo y empezábamos a ganar distancia, precisamente cuando el cuarto y último disparo se escuchó en la penumbra. El abuelo gritó. La camioneta se desplazó a la derecha por un instante, pero logró recuperar el curso. Volteé a verlo mientras sostenía su hombro izquierdo con la mano al volante. Un torrente de sangre le escurría por el brazo. «Abuelo, abuelo, ¿estás?» «Tranquilo», respondió con los dientes entreabiertos sin mirarme. «Solo mantén la maldita cabeza abajo». Conducimos en silencio. Un par de ocasiones abrí la boca para hacerle una pregunta, pero no encontré las palabras adecuadas. De vez en cuando lo observaba, y cada vez que lo hacía parecía empeorar. El arrugado rostro del abuelo se puso pálido. La manga entera de su camisa se había teñido de rojo. Su mano también estaba cubierta de sangre. Conducía a toda velocidad, con los enormes ojos azules descifrando aquellos caminos de terracería. No hablaba ni me miraba. Yo me sentía terrible. El cuerpo entero me temblaba. La camioneta llevaba la calefacción encendida al máximo. Sin embargo, no ayudaba mucho. Mi piel estaba completamente mojada y helada. Tenía fiebre. Mis dientes chasquearon y no encontraba forma de calentarme un poco. Finalmente, después de 1 hora y media de camino, tuve que hablar. «Abuelo, ¿a dónde vamos?» Ni siquiera movió la cabeza. Mantuvo la mirada fija en el camino, y cuando creía que no respondería, escupió solo 2 palabras: «La cabaña». «Pero, ¿vas a estar bien? Necesitas...». Me detuve antes de decir: «ir al hospital». Obviamente no podíamos ir a un hospital. El abuelo había recibido un disparo en el brazo, justo después de matar a un sujeto con sus propias manos. Ir al hospital por una herida de bala significaba que la policía investigaría. Era el último sitio a donde podía ir. Sin verme, el abuelo hizo una mueca y asintió con la cabeza. Una sola vez. Mantuve los ojos en él antes de hacer la última pregunta. «Abuelo, ¿no podrías cambiar? Si vienen tras nosotros, ¿no podrías asumir tu otra forma?» El abuelo parpadeó brevemente. Mantuvo la mirada fija en el camino. Murmuró solo 2 palabras, las mismas que había dicho antes:
aunque esta vez en voz baja. La cabaña. Ayudé al abuelo a llegar a la entrada. El peso de su enorme cuerpo, totalmente desplomado sobre el mío, parecía imposible de superar. Cuando lo saqué de la camioneta casi lo dejo caer, pero juntos logramos que se mantuviera de pie. La puerta de la camioneta quedó abierta y no volví para cerrarla. La lluvia seguía cayendo con furia a nuestro alrededor. Se había convertido en un chubasco. Entrecerré los ojos mientras el agua helada bajaba por mi rostro. El cabello se me había pegado a la frente en grandes mechones húmedos. Me sentía completamente agotado, como si estuviera a punto de colapsar. De alguna forma logré seguir adelante. La temblorosa mano del abuelo demoró mucho más en abrir la puerta de la cabaña que la camioneta. No podía acertar a la cerradura. Sin embargo, al final logró introducir la llave y entramos. Cerré la entrada de un portazo y encendí la luz. Nos paramos en la desordenada sala del abuelo. La cabaña tenía una disposición similar a mi casa. Una puerta principal que daba directamente a la sala, con otras dos puertas que llevaban a otras áreas de la vivienda. Al otro extremo se encontraba una cocina pequeña. Al salir por la puerta trasera encontrabas un jardín. A la izquierda, una puerta que llevaba al corredor, un baño y dos habitaciones. La sala estaba polvorienta y con pocos muebles. Solamente un viejo sofá, un televisor todavía más anticuado y una pequeña ventana. Eso era todo. Abuelo, ¿quieres recostarte? ¿Te llevo a la habitación?, negó con la cabeza. Sus labios estaban cerrados con fuerza. Al observarlo, una sensación de hundimiento me llenó el estómago. No se veía nada bien. Su rostro era casi totalmente blanco, como si hubieran drenado toda su sangre. Pensé que tal vez así era. La manga de su camisa estaba totalmente roja, al igual que la mano que había utilizado para tapar la herida. Me sentí todavía más enfermo. Mientras lo observaba, el abuelo se tambaleó y se tiró pesadamente en el sofá. Levantó su mano útil, buscando el primer botón de la camisa. «Ayúdame», gruñó. «Debo quitarme esto». Las palabras del abuelo eran firmes, como si cada sílaba fuera una lucha. Me apuré a desabotonarle la camisa. El entumecimiento de mis manos provocaba que trabajara despacio, pero al final lo conseguí. Una vez hecho, el abuelo me hizo a un lado. Luchó por quitarse la camisa. Su rostro iba entre una mueca de dolor y otra. El ancho torso del abuelo estaba cubierto de un vello blanco y grueso. Primero liberó su brazo derecho, dejando la parte más complicada al final. Al retirarse la manga de la herida, soltó un grito de dolor. Después arrojó la camisa al suelo y abrió muy bien los ojos. Me observó fijamente. «No te asustes», exprimió aquellas palabras mientras apretaba los dientes. Mis ojos iban de su rostro a la herida en su brazo izquierdo cubierto de sangre. «No te lastimaré». Iba a responderle, pero antes el abuelo emitió un gemido gutural. Su respiración se fue haciendo rápida y profunda, metiendo litros y litros de aire a sus pulmones. Entrecerró los ojos y luego los volvió a abrir. Emitió otro gemido aún más fuerte, apretando los dientes con más fuerza. Cuando el sonido aminoró, escuché algo afuera. Autos. Eran dos autos. El ruido de los motores se disimulaba entre el viento y la lluvia, pero no del todo. Las revoluciones de la máquina contrastaban con la atmósfera de esa noche. El terror se fue avivando como un incendio en mi pecho. Quedé petrificado, observando al abuelo desde la pequeña ventana en la sala. Él me devolvió una mirada oscura. Instantes después, los neumáticos de los autos hacían un escándalo mientras se desplazaban a la grava. «¡Abuelo! ¡Están aquí!». No me escuchó. Era incapaz de hacerlo. Su rostro no expresaba otra cosa que agonía. La frente se le cubrió de venas gruesas y los ojos quedaron completamente en blanco. El torso y brazos empezaron a exhibir unos músculos poderosos. «Abuelo». Estaba a punto de sacudirlo para que reaccionara, cuando dejó escapar un aullido lleno de rabia y dolor. De repente, su cuerpo se hundió en el sofá. Empezó a jadear con rapidez,
Sus ojos azules volvieron a su sitio y se encontraron con los míos. No puedo hacerlo, dijo mientras se esforzaba por respirar. Las venas ya no estaban en su frente y ahora estaba más pálido que nunca. Maldita bala. Abuelo, están aquí. Lo miré directamente a la cara. Distinguí el pánico en mi propia voz. El abuelo también lo notó. Sus ojos se abrieron un poco y se dirigieron a la puerta principal. Un instante después, apareció un agujero sobre la puerta. Me tiré al piso cubriéndome la cabeza. Mis oídos parecían estallar tras un estruendo que llenó por completo la sala. El agujero en la puerta del abuelo era del tamaño de un plato. Desde el suelo podía ver el aserrín suspendido en el aire, flotando a contraluz con momotas de polvo. La puerta se abrió hacia adentro a causa del viento, estrellándose contra la pared. Del otro lado, no había nada más que oscuridad. La adrenalina recorría mi cuerpo como un veneno, y el corazón hacía eco en mis oídos. Me incorporé sobre mis manos y rodillas, levanté la cabeza y busqué al abuelo. Se había puesto de pie. La palidez en su rostro era aún más acentuada, pero el azul de sus ojos parecía intenso, alerta. Estaba en cuclillas junto al sofá, con el cuerpo totalmente preparado. Sus músculos estaban tensos como cuerdas. Sin quitar la vista ni un solo instante de la puerta principal, se desplazó agachado por la sala. Apenas se hacía ruido al caminar. Llegó hasta la otra pared, justo a la izquierda de la puerta abierta, y se volteó para apoyarse contra ella. Su mirada se encontró con la mía. Mediante un gesto con las manos, me indicó que retrocediera. Me arrastré hacia atrás por el piso, hasta que topé con uno de los lados del sofá, parcialmente oculto a la vista. Al asomarme por uno de los costados, todavía lograba ver al abuelo y la puerta principal abierta. El abuelo volvió a gesticular con la mano y me pidió que retrocediera aún más. Pero antes de que pudiera hacerlo, un hombre irrumpió en la entrada. Se formó un nudo en mi garganta. El desconocido era alto y ancho, no tanto como el abuelo, pero cerca, quizá de la misma edad que papá, y una barba descuidada le cubría el rostro y sus ojos negros inspeccionaron la sala a profundidad. En sus manos portaba una escopeta. El hombre dio un paso hacia la sala y sucedieron dos cosas a la vez. La primera fue que sus ojos se encontraron con los míos. Lo observé ensancharse un poco, tensar los brazos y llevar el cañón de la escopeta justo en mi dirección. El hombre era rápido, pero no le dio oportunidad. Saltó de su escondite detrás de la puerta, con el brazo herido completamente extendido frente a él. El sujeto no tuvo ninguna posibilidad. Debió detectar el movimiento por su visión periférica, pero incluso antes de que pudiera gritar, el abuelo ya estaba encima de él. Tomó la cabeza del hombre con la mano completamente extendida y la azotó contra la pared. El crujido fue repugnante. El hombre se desplomó. La escopeta cayó al suelo y un reflejo de sus piernas terminó pateándola. El arma se deslizó unos cuantos metros y terminó en el medio de la sala. El abuelo volteó y se dirigió a ella. Su rostro mostraba una mueca de dolor y rabia. Estiraba su brazo sano hacia la escopeta cuando un segundo hombre apareció en la puerta. Era más joven que el primero, pero del mismo tamaño. Un mechón de cabello castaño colgaba sobre sus ojos. Ingresó a la sala corriendo, con un rifle colgado del hombro. En su rostro no había nada más que pánico. Su mirada encontró al abuelo y se detuvo con el arma desenfundada. ¡Abuelo! No necesitaba que le advirtiera. Ya había detectado al sujeto detrás de él. Tomó la escopeta por el cañón, girando tan pronto como lo tuvo entre sus manos. Sin embargo, esta vez no fue lo suficientemente rápido. Para cuando el abuelo giró, el sujeto ya tenía el dedo en el gatillo. Disparó. El ruido en la cabaña resultó abrumador. El dolor me apuñaló los tímpanos y mis oídos volvieron a bloquearse. Grité de terror. En algún sitio, el abuelo también gritaba. Cuando abrí los ojos, lo encontré peleando con el hombre. Había tomado el cañón del rifle con la mano izquierda, mientras su mano derecha buscaba la garganta. La escopeta estaba en el suelo, a sus pies.
El hombre lanzaba golpes salvajes a la cabeza del abuelo con la mano libre mientras gritaba y maldecía. El abuelo no pudo aferrarse a la garganta. Su mano estaba cubierta de sangre. Instantes después, observé su mano dirigirse a la parte posterior en la cabeza del hombre. El sujeto intentaba golpearlo y escapar, pero no lo logró. El agarre del abuelo era más fuerte. Tensó la mano apoyando sus dedos en la parte posterior del cráneo del sujeto y con el pulgar le presionó el ojo. El hombre empezó a gritar, dejó de lanzar golpes e inmediatamente se aferró a la mano del abuelo para intentar liberarse. Me puse en cuclillas, observando la escopeta en los pies del abuelo. Si tan solo pudiera ir y alcanzarla. Pero cuando el pensamiento rondaba mi cabeza, escuché un movimiento detrás de mí, en el fondo de la sala. Di la vuelta y observé a una mujer pelirroja de pie frente a la puerta que da a la cocina. Quizás se escabulló por atrás. Sostenía algo amarillo y brillante. Tenía la forma de una pistola, pero no una de verdad. Parecía una pistola de juguete. No era así. Mientras gritaba para advertir al abuelo, la vi accionando el gatillo. Un par de finas líneas de metal salieron del cañón azul de aquella pistola. Giré la cabeza a tiempo para verlas incrustarse en la espalda del abuelo. Su cuerpo se puso rígido. Soltó el cañón del rifle. El sujeto con el que había estado peleando se apartó de él, balanceando el arma hacia arriba. La culata se estrelló contra el mentón del abuelo. Se tambaleó hacia atrás y giró, casi en cámara lenta. También observé que la región izquierda de su cadera sangraba, seguramente del sitio donde entró la bala del rifle. La agonía se estaba estancando en su rostro. Después, cayó al suelo. Su cuerpo sufrió varios espasmos y después se quedó quieto. Sus ojos azules se cerraron. Grité. Antes de siquiera pensarlo, empecé a dirigirme hacia el sujeto. Mi mente estaba anulada por la ira y el terror. No había plan de acción. Los ojos del asesino se levantaron con mi grito. Observé cuando me apuntó con el rifle, buscando en la bolsa de su camisa una bala. El cañón del arma me apuntaba. Un calor intenso impulsó mi cuerpo. El sujeto empezó a recargar el rifle y me tensé, listo para saltar sobre él. No, Jim, recuerda a lo que hemos venido. Su voz era suave y serena. No se dirigía a mí, pero el sonido me hizo dudar. Jim también dudó. Regresó a verla. La sangre empezaba a escurrir de su ojo hinchado. Seguí su mirada y observé a la mujer moviéndose hacia mí, con una sonrisa en el rostro. La Sociedad del Silencio pagará más si lo entregamos vivo. La mujer desenfundó un cuchillo largo y plateado. La hoja era iluminada por la luz en el techo. El mango era liso, de un tono marrón brillante. Lo balanceó frente a mí mientras la sonrisa en su rostro se convertía en una mueca de disgusto. No nos darás ningún problema, ¿verdad, jovencito? Regresé a ver a Jim, que me apuntaba con el arma. Mi pecho se llenó de pánico y miedo. Había perdido cualquier oportunidad. La distracción de la mujer le dio tiempo para recargar el rifle y apuntarme. Si llegaba a saltar sobre él, jamás lo hubiera alcanzado. La pelirroja rodeó el sofá. Se detuvo a unos metros de distancia. Aún tenía esa sonrisa en el rostro, pero pude distinguir algo más. Una mezcla entre odio y asco. Uno de los lados de su boca se arcaba mientras hablaba. No intentes nada estúpido. No quieres terminar como el abuelo, ¿verdad? Avanzó un poco más, dirigiendo el cuchillo frente a ella. Y entonces, su cara cambió. Se quedó quieta. Ladeó la cabeza hacia un costado, como si quisiera escuchar algo. La sonrisa en su rostro ya no parecía tan segura. Instantes después, supe la razón. También lo escuché. Era distante, casi apagado por el viento y la lluvia, pero se iba haciendo cada vez más nítido, más fuerte y próximo con cada segundo que pasaba. Era un crujido constante y rítmico. Pisadas golpeaban la grava del camino hacia la cabaña. Jim. La pelirroja ya no me observaba. Su mirada con el ceño fruncido se dirigía a Jim.
El hombre la observaba fijamente. En su rostro podía distinguirse el pánico y la confusión. De repente, las pisadas se detuvieron por completo. Jim volteó velozmente para observar la puerta abierta. El viento chillaba alrededor de la cabaña. El tamboreo de la lluvia era incesante. La puerta se azotaba continuamente contra la pared y ningún otro ruido. Sandy, ¿crees que deberíamos...? Jim avanzó hacia la puerta abierta mientras hablaba, pero solo dio un paso. Una sombra lo cubrió por completo. Algo se posó frente a la puerta, algo tan oscuro y alto que bloqueaba el cielo más allá. Antes que todo se volviera un caos, vislumbré un pelaje negro que circundaba una silueta vagamente humanoide. La criatura se desplazó hacia el frente a una velocidad que parecía imposible. Era una sombra con extremidades. Jim gritó e intentó apuntarle con el rifle, pero no tuvo la más mínima oportunidad. Antes de que el cañón del arma estuviera a mitad del camino, este ser ya había posado sus largas extremidades en el rostro del hombre que disparó al abuelo. Los alaridos de Jim cesaron al instante. Un chorro de sangre brotó de su cabeza. Salió volando hacia la pared de la sala, golpeando con al menos el doble de fuerza que el primer hombre que abatió al abuelo. Escuché un crujido aterrador, que solo pudo haber provenido del cuello de Jim partiéndose en dos. Instantes después, el rifle cayó al suelo. No volteé para ver lo que sucedió con Jim. No pude. Mi mirada estaba puesta sobre aquella criatura que ahora jadeaba justo enfrente de mí. Me observaba con sus ojos azul plateado. Le devolví la mirada, incapaz de hacer otra cosa. De cierta forma, se parecía a los hombres lobo que había visto en el cine. Un pelaje grueso le cubría por completo. Su cara gruñía tras un bozal. Aprecié los destellos de una lengua rosada rodeada por dientes filosos como agujas. El bozal le producía una serie de arrugas pronunciadas y de la parte superior de su cráneo sobresalían unas orejas puntiagudas. Guardaba semejanzas con los hombres lobos que había visto, pero al mismo tiempo muchas diferencias. Su forma era distinta. Aquella criatura frente a mí era esbelta y mucho más alta. Estaba agachada dentro de la cabaña, pero incluso encorvada bajo sus hombros, alcanzaba a rozar el techo. Sus patas eran muy delgadas y extremadamente largas. Los brazos casi alcanzaban sus rodillas, como si fueran las patas de una araña. Cada miembro culminaba en una pata alargada, cada una de las cuales estaba equipada con garras obscuras. Su pata derecha goteaba con la sangre de Jim. Mi mente logró asimilar todo en un segundo. No tuve más tiempo. Momentos después, la criatura aullaba llena de ira y se abalanzaba sobre mí. Se desplazaba de forma torpe y forzada, como una marioneta rota. Dio un paso largo sobre el cuerpo del abuelo, con la mirada fija sobre mí. Pero antes de que pudiera escapar, sentí algo frío rozando mi garganta. Era el metal del cuchillo. El cuchillo de Sandy. Se había arrastrado atrás de mí mientras observaba a la criatura matar a su compañero, y ahora respiraba justo sobre mi oído. Sostenía el cuchillo tan cerca de mi garganta que me hizo un pequeño corte. Otro paso y le corto la garganta. La voz de Sandy ya no mostraba calma. Lo dijo en voz alta, pero sus palabras temblaron. El filo del cuchillo se tambaleaba contra mi cuello. Es en serio. Te prometo que lo dejaré ir, pero primero debes cambiar. Así sé que no me harás nada. La criatura dejó escapar un gruñido largo. Toda mi piel se erizó. La lluvia y el viento seguían envolviendo la cabaña en una especie de concierto siniestro al que se había agregado algo más. Algo nuevo. Un aullido débil en la distancia. Mientras apreciaba los ojos del hombre lobo, me di cuenta de que eran sirenas. Las sirenas se aproximaban. Alguien escuchó los disparos y llamó a la policía. No pensé. No tenía tiempo para hacerlo. Antes que pasara algo más, giré la cabeza hacia abajo y enterré mis dientes en el brazo de Sandy. El sabor de la sangre mezclada con sudor inundó mi boca. Sandy gritó. Trató de sacar el brazo, pero yo extendí una mano y lo atrapé, metiéndolo en su sitio. Mordí con todas mis fuerzas. Sandy siguió gritando y escuché el sonido del metal golpeando contra el suelo. Cuando abrí los ojos, la criatura avanzaba hacia nosotros. Con un gruñido bajo,
retumbando desde su garganta. Solté a Sandy y me hice a un lado. No, 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 balbuceaba Sandy mientras intentaba retroceder. Levantaba sus manos frente a ella. Sus ojos estaban completamente abiertos y llenos de terror. no. Por favor, solo deja que me vaya. Déjame ir y te juro que... Eso fue todo lo que pudo hacer. Cuando el hombre lobo se puso a mi lado, se lanzó ferozmente hacia el frente, con ambas extremidades extendidas hacia Sandy. La inercia del movimiento la arrojó hacia el suelo. Aterrizó con un golpe y gritó, con el lobo sobre ella. No gritó demasiado. En unos pocos segundos, sus gritos se transformaron en un sonido húmedo de gárgaras. Instantes después, cesaron por completo. Escupí la sangre de mi boca y di la vuelta. Al ver al abuelo, su cuerpo yacía inerte en el piso de la sala. Sus ojos se mantenían cerrados. Cualquier otro pensamiento abandonó mi mente mientras corría hacia él. Estaba completamente cubierto de sangre. Le salía por la barbilla, así como por los agujeros de bala en el hombro y la cadera. En algún momento, Sandy dejó caer su pistola amarilla, pero las cuerdas metálicas aún estaban clavadas en la espalda del abuelo. Las pateé. Me arrodillé junto a él y moví mis manos desde su pecho hasta su cuello, buscando con desesperación el pulso, intentando ver si aún respiraba. En el exterior, las sirenas eran más intensas. Frenaron mis pensamientos ocupando toda mi atención. Sentí que me desvanecía. Mis manos se movían sobre la cara del abuelo, pero ahora estaban húmedas y resbaladizas, cubiertas de sangre. Mi visión se volvió borrosa. Sentí un movimiento en la parte posterior, pasos firmes y fuertes. Momentos después, distinguí un gruñido bajo y sentí un aliento cálido en la nuca. La criatura me hizo a un lado. Se agachó y cargó al abuelo con ambas patas. Grité e intenté pelear, pero simplemente me ignoró. Recogió el cadáver y lo echó sobre su hombro, como si no pesara más que una muñeca de trapo. Después, antes de que me diera cuenta de lo que sucedía, también me tomó a mí. Me dio la vuelta y quedamos cara a cara. Hay dos cosas que recuerdo sobre la parte final de esa noche. Dos escenas muy claras. La primera es la luz de la luna. Seguramente fue un poco antes de que me desvaneciera, después de que mi cuerpo finalmente cediera ante el cansancio. Corrimos durante lo que parecieron horas, huyendo de la cabaña del abuelo, atravesando campos completamente empapados por la lluvia, huyendo hacia la penumbra. Después de algún tiempo indefinido, la lluvia finalmente empezó a detenerse y el cielo a despejarse. Estaba tirado sobre uno de los hombros de la criatura, aferrado al pelaje de su espalda. A través de mi mirada borrosa y semiconsciente, observé las estrellas sobre nosotros. Y momentos después, sentí la luz de la luna sobre mi piel, gigante y espectacular en el cielo, brillando sobre mí como un foco de luz. Finalmente, me sentí cálido. Esa imagen se quedará conmigo durante mucho tiempo. Sin embargo, la segunda imagen se quedará por siempre. La imagen de lo que vi en la cabaña del abuelo, poco antes de que la criatura me arrojara sobre su hombro, antes de emprender la huida. La imagen de la cara del hombre lobo, a solo centímetros de mi rostro, cuando me giró para enfrentarla, para que mirara directamente sus ojos azules plateados. Las sirenas se escuchaban de fondo, mezclándose con el viento y la lluvia. La adrenalina, el cansancio y el sudor se arremolinaban en mi estómago como un tornado. Sin embargo, cuando tuve frente a mí a aquella criatura que acababa de matar a 2 personas, no experimenté ningún miedo. De repente, cualquier rastro de temor se esfumó. Y es que, mientras lo miraba, me di cuenta de que no observaba ningún rostro desconocido. Miraba a mi propia madre.